Malditas sillas no giratorias. Señor Bond, le estaba esperando. Recuerdo que aún estaba en primaria cuando escuché hablar por primera vez de Star Wars. Por aquel entonces estaban emitiendo en cines la trilogía clásica remasterizada y mi familia tuvo la enorme idea de llevarme a verla. Cuando unos años después se estrenó La amenaza fantasma, aprovecharon para dar las películas en televisión y no dudé ni por un segundo en verlas de nuevo, como un verdadero fan. En mi memoria perduraba un coloso vestido de negro, una figura misteriosa, amenazante, que se erguía como un peligro insuperable. Lo cierto es que en Una nueva esperanza, Darth Vader apenas aparece en escena unos 10 o 12 minutos, es un tiempo sustancialmente menor que el que ocupan Han Solo, Luke o Chewbacca. Pero pese a sus reducidas escenas, el Lord Sith fue el personaje de la película con mayor calado entre los fans, con una diferencia abismal. Haciendo memoria, ahora recuerdo bastantes ocasiones en las que el malvado de una obra ha terminado pareciéndome mucho más interesante que sus protagonistas. Y creo que no estaré solo en esto. ¿Por qué nos atraen tanto los villanos? Desde un punto de vista narrativo, los antagonistas suelen tener mayor utilidad para la historia que sus contrarios. Quiero decir, el conflicto, el problema general del argumento, está causado por las acciones de un villano o por su existencia misma, a la cual reacciona nuestro héroe. Por supuesto, en todo hay excepciones. No podemos, por ejemplo, considerar al meteorito como el malvado en Armageddon, pero en la mayor parte de las obras de ficción vemos que esto se cumple. Enfocar la perspectiva de un villano nos ofrece muchas veces la posibilidad de ponernos en la piel de situaciones y acciones que no realizaríamos en la vida real. Quizás esto explique por qué nos gusta tanto identificarnos con personajes que sabemos con certeza que están haciendo algo perjudicial. Igualmente, también está claro que existen villanos mucho más atrayentes que otros. Algunos nos van a resultar irrelevantes y pasajeros, mientras que otros nos seducen desde su primera aparición. Tampoco tengo intención de aburriros con una argumentación exhaustiva basada en aplicar a la ficción actual las reflexiones de Sartre o Freud sobre la maldad. Así que me gustaría trabajar esto a través de ejemplos concretos, de personajes que hayan marcado en mayor o menor medida el concepto de antagonista. ¿Qué tiene que tener un malvado para que nos resulte magnético? Aparte de llamarse Eric Lensher, Magneto... No os desuscribáis, por favor. Querría empezar esto hablando de Voldemort. No, ese es el profesor Quirrell. No, tampoco, este es Tom Riddle. Lord Voldemort es el villano de Harry Potter y no es que sea un terrible antagonista, pero quizás se quede en el potencial. Nunca llegamos a temerle de verdad, más bien nos dicen que todos los personajes le temen, sea a él o sea a su legado, o a lo que dicen que hizo. No tiene una motivación tangible y sus planes, pese a ser un antiguo niño prodigio, son un poco de bombero torero. Oh sí, llevemos a Nagini, mi último enlace con la vida, al medio de una batalla. Pero quizás lo peor de Voldemort sea su falta de carisma. Pese a ser el malvado central, nunca se encuentra en el centro de la carga narrativa. El falso Moody, Umbridge e incluso Bellatrix Lestrange nos generan una mayor fascinación con sus manierismos y momentos de desquicie. Ahora, comparemos esto... Harry Potter is dead! con esto. No nos olvidamos de un diminuto, pequeñito, chiquitín, pero muy crucial detalle. ¡Yo soy tu dueño! Hablar de carisma y no acordarse del fabuloso Hades sería un grandísimo error. Si Hércules siempre ha sido una de mis películas favoritas de Disney, es, sin lugar a dudas, por este personaje. Todas y cada una de sus intervenciones destilan personalidad por los cuatro costados. Bueno, bien, estoy tranquilo, estoy bien. Hades es el monologuista que entra en escena y hace que olvidéis al resto de cómicos que han estado toda la noche en el escenario. Es el ladrón del show. Y sí, su plan se va al garete con bastante facilidad y en sí mismo tampoco es muy poderoso para ser un dios, pero tiene ese algo especial. Ese equilibrio magistral entre comicidad, malicia y una egolatría enorme. Es un poco como Jack el Guapo. Jugando a Borderlands 2, a veces estaba continuamente aguardando su siguiente aparición y comentario jocoso. ¿Qué podemos esperar de un hombre que llamó a su pony de diamantes semental del culo? Como ejemplos femeninos en esta vertiente de villano, que nunca están de más, no podría dejar de mencionar a GLaDOS, que domina con su encanto todo Portal y en especial Portal 2, y en menor medida a Saffron, cuyas dos apariciones en Firefly son el ejemplo perfecto de cómo ser una auténtica manipuladora desgraciada y pese a ello ganarte al público.
Pero no todo funciona con humor y reverencia. Shogo Makishima, en Psycho Pass, nos conquistaba con su inteligencia y con su capacidad de adaptarse a todos los movimientos de las fuerzas de la ley. Y Dio Brando, enemigo principal de la primera y tercera temporada de JoJo's Bizarre Adventure, es quizás todo lo contrario humorístico, si obviamos su torera amarilla. Es sofisticado, cruel, caprichoso, capaz de renunciar a cualquier honor con tal de conseguir su objetivo y abandonarse a la locura. Su magnetismo radica en esa posición de superioridad que se autoimpone a cada momento, muy al estilo de Bill Cipher en Gravity Falls o Gilgamesh en Fate Zero. ¿Que todo esto para qué sirve? Pues bueno, ¿quién se acuerda a día de hoy de Broly? Aprovecharé la reciente mención del gran héroe sumerio para hablar del diseño. Independientemente de su carácter, parte del interés que pueda generar un villano muchas veces se ve influenciado por su apariencia. Quizás Gilgamesh tampoco sea el ejemplo perfecto para esto, pues en Unlimited Blade Works tiene una caracterización mucho más plana y sin embargo sigue siendo igual de increíble. Pero vamos, mirad esa armadura dorada, esa espada, esa rubia cabellera y esos seductores músculos de acero. Darth Vader es otro grandísimo ejemplo de esto. Cuando en Star Wars irrumpe en la nave de la princesa Leia para recuperar los planos robados, no se nos dice nada de él. George Lucas se basta de su imponente figura, su aura de autoridad y su voz profunda y mecanizada para causarnos una honda impresión. Imaginad ahora la misma escena, pero con Hayden Christensen. No funciona, ¿verdad? Sin salir de la saga galáctica, deberíamos acordarnos todos de Darth Maul. ¿A quién le importaría Darth Maul si no fuera por sus tatuajes faciales, su vestimenta y su mortal espada láser doble? A veces, una pequeña vuelta de tuerca puede convertir una idea no demasiado buena en algo genial. Pensemos en ángeles. No pegarían demasiado como antagonistas en una historia, pero si les ponemos la apariencia dantesca y provocadora que tienen en Bayonetta, la cosa mejora. Desde luego la estética no hace al personaje, no lo es todo. Hay enemigos magistrales con una apariencia totalmente plana, como Hans Gruber en La Jungla de Cristal. Pero sí puede suponer un plus, una gran ayuda a la hora de hacer memorable a un malvado. No son pocas las ocasiones en las que el antagonista de la historia tiene un nivel de fuerza, un poder tan desmesurado que nos resulta sobrecogedor. Nos parece que será imposible para los héroes que su aventura termine bien, dado lo descompensado de la balanza. Habitualmente esto ocurre sobre todo en el campo de la fantasía épica o heroica y de la ciencia ficción. Es inevitable acordarse aquí del Señor de los Anillos, con Sauron. Quizás no como enemigo en sí mismo, pues sus mejores tiempos de villano fueron muy en el pasado, cuando con la forma de Anatar, Señor de los Dones, condenó a toda Númenor, o aún más atrás, cuando en tiempos del Silmarillion aterrorizó Beleriand como Gorthaur el Cruel. Pero en la época de la Tercera Edad del Sol, más allá de su inmortalidad relativa, tampoco es que demuestre poderes como para arrasar el sol a toda la Tierra Media. Más bien, lo que le hace digno de ser tan temido son sus ejércitos infinitos, capaces de oscurecer el cielo con sus flechas, sus agentes espantosos como los espectros del anillo y toda la capacidad de persuasión que demuestra hacia pueblos débiles de corazón. Cuando hablamos de poder, también es importante la escala. En Mass Effect, nuestras aventuras tienen un alcance galáctico, y con ello, el poder de nuestro enemigo también lo tiene. Los segadores pueden erradicar toda vida conocida en apenas unas semanas de guerra. Nadie puede oponerse a su potencia destructiva. Por otro lado, si reducimos el tamaño del contexto, podemos toparnos con, por ejemplo, Predator. En la película original protagonizada por Schwarzenegger, la escala es mucho más reducida. El filme está ambientado en lo más profundo de una jungla y se nos muestra la lucha de un pequeño comando especial. En una escala mayor, el Yautja no funcionaría, pero aquí podemos ver asesinar de manera insultante a sus contrincantes la mayor parte de la película, y la sensación que da de enemigo insuperable es igualmente notoria. Al igual que en la vida real, muchos delincuentes no han elegido ese camino, sino que las complicadas circunstancias de su vida y entorno les han empujado a ello, en la ficción los villanos pueden verse explicados por un trasfondo difícil o directamente traumático. Probablemente, Magneto no habría sido el gran oponente de tendencias fascistas de los X-Men si tanto él como su familia no hubieran sufrido en sus carnes el Holocausto. Habitualmente, un villano del cual se ha mostrado su pasado, que comienza en la obra siendo benigno para, por circunstancias desgraciadas, cruzar la línea, tiende a granjearse más fácilmente el afecto del público. Normalmente, nos es más sencillo empatizar con ellos. Conocer las razones por las que llegaron a ser como son, su historia, todo lo que hay detrás, nos ayuda muchísimo a entender sus acciones.
No es lo mismo descubrir todo el trasfondo de Kerrigan, cómo se ha convertido en lo que es, que nos la presenten sin más como el objetivo a batir en StarCraft. Las atrocidades de Griffith como miembro de la mano de Dios no nos golpean e impactan de igual modo en Berserk si no hemos visto primero su ascenso a la gloria en tiempos más virtuosos, tiempos en los que era amado y venerado por todos. Ah, que estabais aquí aún. Bueno. Algunas veces, como en el caso del Halcón Blanco, se ve venir su conversión al lado oscuro debido a la negra ambición que arrastra. En otros, rebasan una, podríamos decir, frontera de desesperación, que quiebra sus mentes y les hace abandonar una vida de rectitud. Loki, Gollum, Arthas, todos ellos son villanos que no funcionarían igual sin la historia que tienen detrás, sin la explicación que les ha llevado a la violación de los principios morales. Sí, y luego también está el malo de Frozen. Me gustaría retomar el ejemplo de Voldemort como villano a medias para ilustrar esto. Durante todos los libros se nos genera artificialmente, a través de lo que cuentan ciertos personajes, la idea de que Voldemort es un verdadero terrorista desquiciado, algo así como el epítome de la maldad. Se nos construye una imagen mental de ser desagradable y terrorífico que tiene como objetivo que sintamos temor cuando Voldemort vuelva. Pero vuelve y tampoco es capaz de hacer nada que no sea vagar por ahí tramando planes absurdos o torturar a sus propios mortífagos. Vamos, ni siquiera es él quien mata a Cedric Diggory. Mirad, esta forma de preparación se daba también en Final Fantasy VII con Sephiroth. Se nos hablaba de él, vagamente al principio, contándonos todas las cosas horribles que era capaz de hacer. Solo que luego aparece y ocurre esto. Pero serás hijo de un chacal. Lo cierto es que hablar de maldad podría sonar un poco redundante. O sea, estamos hablando de los malos, claro que tienen que tener maldad. Pero aún así hay ciertos personajes que cruzan el límite, el llamado horizonte moral de eventos, y se convierten en seres convulsos, totalmente despreciables. La atracción de estos villanos, por paradójico que parezca, radica en la repulsión que causan. Su nivel de maldad es sideral, llegando a realizar actos deleznables por mera diversión, no solo porque concuerden con uno de sus objetivos definidos o lógicos. Pese a ejemplos como el propio Sephiroth o, por poner otro, Darkseid, para la creación y proliferación de estos personajes habitualmente se aprovechan historias de corte más realista. Quizás al descender nuestro punto de mira, al situar los pies en el suelo y contar la historia como algo más tangible, más cercano y humano, somos capaces de apreciar mejor esa atrocidad. Josh Harvey, el asesino pedófilo de The Lovely Bones, es un grandísimo ejemplo de ello. Es un asesino como cualquiera que salga en las noticias, pero a nuestros ojos es como un genocida. Hablando de genocidios, el nacionalsocialismo ha sido tradicionalmente un caldo de cultivo excelente para villanos repulsivos. Y también en la realidad. Tanto Amon Goeth, de la lista de Slinder, como Hans Landa son ejemplos perfectos de ello. Hablando del segundo, antagonista principal de Malditos Bastardos, no solo es que utilice los métodos más abyectos para llevar a cabo sus planes, sino que se regodea vilmente en ellos, mientras mantiene su fachada de hombre calmado y risueño. Siento que queda mucho por contar, mucho por profundizar, y que existen más características que podríamos considerar importantes a la hora de valorar qué hace grande a un gran villano. Pero ni tengo ganas de aburriros, ni quiero entrar en pormenores que hagan que este vídeo dure 2 horas. Lo que es indudable es que los villanos son seres indispensables en nuestra cultura, y que su magnetismo, su rebeldía contra la tiranía moral de los protagonistas, nos gusta mucho más de lo que queremos reconocer. Good morning to you, my bold fisherman. How come you fishing here?